Bienvenido a 3 ejemplos sobre cómo resolver ecuaciones diferenciales homogéneas lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Para estos ejemplos, la ecuación característica tendrá dos raíces reales distintas. Entonces, comencemos con una revisión. Una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden debe ajustarse a esta forma aquí. Entonces, si los coeficientes no son funciones de x, sino constantes, la ecuación diferencial encajaría aquí en esta forma, donde a, b y c son los coeficientes constantes, y usamos los valores de a, b y c para formar lo que se llama la ecuación característica, que es esta ecuación cuadrática aquí, a al cuadrado más br más c es igual a 0. Y luego, según los tipos de soluciones o valores característicos de esta ecuación, determina la forma de la solución general. Entonces, para estos ejemplos, dado que la ecuación característica tendrá dos raíces reales distintas, la solución general al d estará en esta forma aquí. Entonces resolveremos la ecuación característica de R, y dado que tendremos dos soluciones, R⁻1 y R⁻2, simplemente realizaremos la sustitución en esta función aquí. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Observe nuevamente que la ecuación diferencial dada se ajusta a esta forma aquí, para que podamos encontrar la solución general usando una ecuación característica. Observe que a el coeficiente de I doble prima es igual a 1, b el coeficiente de I prima es 1 negativo, y que es igual a 6 negativo, el coeficiente de I. Entonces, la ecuación característica sería r al cuadrado menos r menos 6 es igual a 0. Y esto es factorizable. Tendrá en cuenta dos factores binomiales. Tenemos r y r, quieren los factores de 6 negativo, que se suman a 1 negativo que son 3 negativos y 2 positivos. Entonces, si esta parte es igual a 0, entonces r menos 3 es igual a 0 o más 2 es igual a 0. Entonces aquí r puede ser igual a 3 o r puede ser igual a 2 negativos. Dejemos que r⁻1 sea igual a 3, y r⁻2 sea igual a 2 negativos. Y de nuevo porque tenemos dos raíces reales distintas, o dos valores característicos reales distintos. Estamos usando este formulario para la solución general, por lo que ahora sustituiremos r⁻1 y r⁻2 para determinar la solución general. Entonces nuestra solución general sería y de x es igual a c⁻1, cualquier constante, veces e elevado a la potencia de r⁻1 veces x, que debería ser 3x, y luego más c⁻2. Veces e elevado a la potencia de r⁻2 veces x, que debería ser negativo 2x. Esta sería nuestra solución general a la ecuación diferencial dada. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo lo primero que debemos reconocer es que esto se ajusta a la forma de una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, pero observe cómo no hay un término y, por lo tanto, c sería a 0. Por lo tanto, a sería igual a 1 y sería igual a 4 negativo. Entonces, la ecuación característica dada aquí sería r al cuadrado menos 4r es igual a 0. Ahora factorizaremos y resolveremos para determinar las soluciones o los valores característicos. Recuerde que el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común, que sería r, por lo que tendremos r veces la cantidad r menos 4 es igual a 0, entonces r es igual a 0. O r menos 4 es igual a 0, por lo que nuestra segunda solución es r es igual a 4 positivos, así que de nuevo dejaremos que r⁻1 sea igual a 0. Y r⁻2 sea igual a 4, y realizar la sustitución de nuestra función aquí para determinar la solución general. Entonces tenemos y de x es igual a c⁻1, cualquier constante, veces e elevado a la potencia de 0 veces x, que sería 0, más c⁻2, otra constante, veces e elevado a la potencia de r⁻2 veces x, que sería 4x. Recuerde que al 0 es igual a 1. Vamos a reescribir esto como y de x es igual c⁻1 plus c⁻2 veces elevado a la potencia de 4x. Esta sería nuestra solución general. Y mientras estamos aquí,
Veamos un ejemplo más. Observe en este caso que la ecuación diferencial se ajusta a la forma dada aquí, excepto ahora. Observe como no hay y, por lo tanto, b sería igual a 0. Entonces, para esta ecuación diferencial, a es igual a 9, b es igual a 0 y que es igual a 4 negativos. Entonces, la ecuación característica sería 9r al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y esto se debe a que tenemos una diferencia de cuadrados, por lo que tenemos dos factores binomiales. Los factores de 9r al cuadrado serían 3r y 3r. Los factores de 4 serían 2 y 2, recuerde que una es la suma y la diferencia, así que continúe y ponga la diferencia aquí y la suma aquí. Entonces, ya sea 3r menos 2 es igual a 0 o 3r más 2 es igual a 0. Entonces aquí agregamos 2 y dividimos entre 3, así que digamos que r sub 1 es igual a 2 3. Aquí restaríamos 2 y dividiríamos entre 3, así que establezcamos r sub 2 igual a 2 3 negativo. Y una vez más vamos a realizar la sustitución de r sub 1, y r sub 2 en esta forma de solución general. Entonces, y de x es igual a c sub 1 veces elevado a la potencia de r sub 1 vez x, eso sería 2 3 veces x o 2x dividido por 3, más c sub 2 veces c elevado a la potencia de r sub 2 veces x que sería negativo 2x dividido entre 3, por lo que esta sería nuestra solución general a la ecuación diferencial dada. Y este será el último ejemplo para este video, pero solo tenga en cuenta que esta es la forma de la solución general solo cuando la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas. Eche un vistazo a algunos ejemplos más que abordan cuando tenemos dos raíces iguales reales y dos raíces complejas. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.